Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta hora, en el texto bíblico en 2 Corintios capítulo 4. ¿Qué le parece si busca conmigo la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4? Y vamos a leer desde el versos 3 hasta el verso 7. Lea conmigo, por favor, en esta semana. Es la palabra que Dios nos quiere dar para poder ir a ese campo que está en oscuridad realmente. Que las personas que están atrapadas puedan conocer la realidad de esta luz del Evangelio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, que ilumina para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el versículo 7 para cerrar este tiempo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios realmente nos ha llamado y nos ha levantado a nosotros como su pueblo en este tiempo, que es lo que nosotros no podemos olvidar como iglesia, como creyentes. El título del mensaje para esta semana, en cual tenemos que ir en la dirección durante toda nuestra vida: la iglesia que solo alumbra la luz del evangelio. Esa es lo que Dios, es la razón por la que Dios ha levantado a su iglesia. Dios ha levantado a la iglesia en su región. Usted que es pastor o líder en ese campo, es para que alumbre esa luz en medio de esa oscuridad. Sabiendo esto, nuestra iglesia debe tener esta identidad, una identidad que no fue dada por el hombre, no fue dada por la región, fue dada por Dios. El día de hoy, el pastor Dani Fernández, nuestra iglesia, la luz de Cristo, queremos darle la bienvenida a este culto, que a través de este tiempo, esta semana, podamos seguir orando a un solo corazón hacia el único deseo de Dios: salvar los campos. Hoy vamos a confesar juntos para que nosotros podamos seguir continuando siendo esa iglesia que alumbra esta luz del evangelio. Bienvenidos. Quiero entrar en la introducción del mensaje haciendo un recorderis de algo muy importante. Primero, nuestra iglesia se llama la iglesia La Luz de Cristo, y realmente no es un nombre porque solamente lo escogimos. Es nuestro título de oración principal para toda nuestra vida, nosotros como iglesia en esta región. Que nuestra iglesia pueda cumplir solamente el deseo de Dios. ¿Y el deseo de Dios cuál es? Es que esta luz se alumbre en los campos. Y por eso necesitamos orar por líderes espirituales. Físicos se necesita, pero espirituales que vivan con el deseo de Dios. Así se pueda levantar una iglesia invisible principalmente, que transmite esa imagen, la luz resplandeciente a los campos. Y para eso es un templo que pueda ser testimonio, un templo para las naciones del mundo, un templo que pueda orar, un templo que mire una iglesia a la siguiente generación. Es la razón de que Dios nos ha levantado como iglesia en esta época y estamos orando por esto. Nuestra iglesia, la luz de Cristo, viendo este texto bíblico, que es nuestro texto central, hemos llegado nosotros a una conclusión. Primero, eso debe ser más que nuestro nombre. Más que en un nombre decir la iglesia, la luz de Cristo, tiene que ser nuestra identidad. La razón por la que Dios nos ha levantado en este tiempo. Pero también tenemos que ser una iglesia que vea la realidad del campo que está atrapado en la oscuridad. Tenemos que ser una iglesia que debe confesar que no hay otro nombre por lo cual el ser humano pueda ser salvo. No hay otro tema de predicación para nosotros que no es solo el evangelio. Y nuestra iglesia, que tiene esta identidad, está orando para que no olvidemos la gracia por la que Dios nos ha salvado y nos ha iluminado con esta luz en nuestros corazones. Este debe ser nuestra iglesia. Este debe ser también el contenido de su iglesia, porque no solamente
es nuestra iglesia, la luz de Cristo. Cada iglesia debe alumbrar la luz del evangelio. Entonces, usted como iglesia, iglesia que proclama este evangelio, no se debe preocupar, porque estamos completos en Cristo. Estamos suficientes, tenemos todo dentro de este evangelio. El día de hoy, nuestra oración es que seamos una iglesia que alumbre en los campos solo la luz del evangelio. Así, nuestra identidad está conectada con esta palabra que Dios nos ha dado, no solamente hoy, sino durante esta semana. Quiero comenzar el mensaje del día de hoy con algo importante. Primero, no olvide, por favor, y cada día también estoy recordándolo. ¿Cuál es la razón por la que Dios me ha llamado? ¿Cuál es la razón por la que Dios lo ha llamado a usted como pastor, como líder? O usted que es miembro de una iglesia en campo. Pregúntese eso, porque ahí están todas las respuestas. ¿Será para comer? ¿Será para vivir y será para vestir? Eso lo tiene cualquiera persona. Dios nos ha llamado porque la realidad que hoy vemos, que pareciera una realidad de problemas económicos, mentales y físicos, no es toda la realidad. La Biblia dice que el ser humano está perdido. El ser humano no encuentra el camino para encontrarse con Dios. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque está ciego, dice la Biblia. Y por eso no tiene más remedio que sufrir. Bien lo compartimos en el texto de la semana pasada, en Efesios capítulo 2. El ser humano está muerto. Está siendo llevado a la corriente de este mundo por el príncipe de la potestad del aire y por naturaleza es hijo de la ira. Ese es el estado del hombre, del ser humano que está sufriendo y no tiene más remedio que vivir así. Bien dice 2 Corintios 4:3, y si usted lo ha leído, lo dice textualmente, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ellos no conocen la razón de este evangelio y no lo buscan tampoco y no pueden realmente encontrarse con él. Por eso están atrapados, viven sufriendo, no encuentran este camino. Más detalle lo dice en Juan capítulo 3, cuando Cristo lo dice, el versículo 19 de Juan 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A pesar de que la luz verdadera vino a este mundo, el ser humano siguió buscando la oscuridad. No conoce el camino. Hoy usted debe comprender esto. Es la razón por la que Dios lo ha llamado a usted, para poder traer a las personas a esa luz verdadera, porque están ciegos y sufriendo. Somos llamados por eso la iglesia que alumbra la luz de Cristo. Y por esto no debo olvidar que por encima de esta realidad presente hay una realidad espiritual y por eso nuestra lucha es, una vez más, espiritual. No luchamos contra carne y sangre. Por eso no debemos ser engañados, iglesia. Que el ambiente, que las personas, que lo que dirán, que como, si hay mucha gente o poca gente, o qué ocurrirá en el futuro, no debe caer engañado, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Bien, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, la Biblia lo llama el Dios de este siglo. Y no solamente dice esto, sino que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es algo que es evidente hoy en día y yo me he podido percatar a ver a las personas. Realmente no quieren conocer del evangelio. De verdad están ciegos, pero hay alguien que le ha puesto como una cortina en los ojos o algo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Esta es la realidad de esta época. Por eso, primero, Dios lo ha llamado a usted. Y hoy que usted es hijo de Dios, que hoy usted es pastor y líder, es la razón por la que Dios ha levantado esa iglesia, para que una vez más no alumbre otra luz, solo la luz de Cristo. Tenga esto como título de oración, pastor. Como líder, tenga esto como una oración para sus campos. Segundo, por eso somos llamados el pueblo de pacto. Ese pueblo de pacto, esa iglesia que Dios ha escogido por gracia. Bien dice primera carta a Pedro 2:9 que fuimos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y dice algo mucho más importante, para que anunciéis
las virtudes de aquel. ¿De quién está hablando? ¿Las virtudes de quién? Las virtudes de este evangelio, de Cristo. El pueblo de pacto debe transmitir este mensaje a aquellos que están en oscuridad. Por eso, como iglesia, hermanos, miremos el versículo 5 que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el tema de nuestra predicación? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? Usted que es maestro, que es líder, que es pastor. Usted que apoya al pastor una vez más, una vez que el pastor no está en la iglesia. ¿Cuál debe ser el tema de nuestra predicación? Pablo lo tenía muy claro. El tema de la predicación no es mi mensaje, no es mi experiencia. Hoy en día queremos tratar de adornar el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es suficiente. Usted puede hablar un poquito de la realidad, de ejemplos, pero no lo puede llenar todo, porque esto no puede salvar al ser humano. Solo el mensaje del evangelio. Mi experiencia solamente puede traer un consejo a las personas. Mi mensaje o decir lo que yo creo puede traer situaciones a la grey. Y puede ser un bonito mensaje, pero no es nuestro mensaje. No es nuestro pensamiento. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. La iglesia que alumbra la luz del evangelio tiene que proclamar desde el púlpito hasta los campos el cumplimiento de la palabra. Y el cumplimiento de la palabra es solo Cristo, el evangelio que Dios nos ha dado. Él es el Cristo, la simiente de la mujer, el Cristo, aquel que vino como Cordero Pascual, el Cristo llamado el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Y esa es la confesión que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el evangelio que dice Pablo que hay que predicar. Predicamos a Jesucristo como Señor, porque somos siervos de Jesús. Nosotros somos llamados estos evangelistas. Que el día de hoy usted, pastor, pueda ser testigo del mensaje púlpito, desde el púlpito donde Dios lo ha llamado hasta el campo, con el cumplimiento de la palabra, este evangelio. El día de hoy oro también. Realmente no olvidemos que Cristo no solamente es nuestro Salvador. Quedamos allí solamente. Cristo es mi Salvador. Por eso la iglesia muchas veces pierde la guía como iglesia. Cristo no es solamente nuestro Salvador. Por favor, recuérdalo, sino también es nuestro Señor y dueño. El dueño de la iglesia es Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el que guía la iglesia completamente hasta los últimos tiempos es el Espíritu Santo. Por eso, una vez más, pueblo de pacto, como iglesia, nuestros mensajes, nuestros pensamientos no pueden salvar a las personas. Solamente Cristo puede salvar al mundo, puede salvar al ser humano. Por eso el día de hoy, como siervo de Jesucristo, prediquemos este evangelio. Bien dijo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y bien dijo el apóstol Pablo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El día de hoy nos aferremos a la palabra que somos como pueblo de pacto. Proclamemos este evangelio, que solamente a través de este evangelio de la luz de Cristo puede quebrantar las tinieblas en la oscuridad. Hoy usted por eso es importante. Dios le ha dado la mayor bendición a través de este evangelio. Y por último, el versículo 6 dice algo importante también. El versículo nos enfatiza que debemos nosotros predicar y proclamar solo la luz de Cristo. ¿Por qué necesitamos la luz? ¿Por qué necesito la luz? ¿Nos aporta a pensar? La luz es obvio, porque en la oscuridad yo no puedo ver. En la oscuridad me tropiezo. Hasta si entro en un cuarto oscuro, a pesar que sea mío, y no tengo la luz en un lugar X, me puedo tropezar.
Puedo vivir ansioso y preocupado. Hasta estaría buscando dónde apoyar. Esa es la oscuridad. Por eso nosotros como iglesia, en nuestro campo, en nuestra región, en nuestra barriada, donde quiera que usted esté, en ese campo de oscuridad, solo la luz del evangelio puede traer el entendimiento a las personas. Esa es nuestra labor y nuestra razón de nuestro llamado. En un mundo lleno de oscuridad, dice Juan capítulo 1, atrapado en la oscuridad, Dios envió la luz verdadera. Y dice algo más grande en el texto bíblico, la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. ¿Por qué al hombre? Porque el hombre está en oscuridad, porque el hombre está cegado. Esta luz que vino a su vida un día resplandeció no solamente el campo, sino que primero resplandeció su corazón. Por favor, no olvide esto. Nuestro corazón realmente estaba en oscuridad, estaba en desorden, en vacío, como habla el texto bíblico en Génesis 1:2. Nuestra vida sin Dios era un desastre. No teníamos un orden y por eso vivíamos sin futuro. Pero en esa oscuridad, en este mundo, en ese mundo que estaba en luz, vacío, en vacíos, tinieblas y en oscuridad y en desorden, en ese tiempo, solo la luz de Dios, la luz de la creación, lo que estaba en desorden, vino el orden. Lo que estaba en oscuridad llegó con la luz. Esto es la realidad del mundo, lo que el mundo, el ser humano necesita. Esto está pasando ahora. Jesucristo mismo lo dijo en la palabra en Juan capítulo 1. El apóstol Juan dice que el ser humano en este mundo está atrapado por la oscuridad. Que a pesar que vino la luz verdadera, el ser humano ahora ama más las tinieblas. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Esto dice la palabra. Y en el capítulo Juan, capítulo 1, versículo 12, dice el texto muy importante. Pero a los que creen, a los que recibieron esta palabra, Dios le ha llamado y le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice algo mucho más grande también, que no fuimos engendrados por voluntad humana y por voluntad de sangre, sino por Dios. Conociendo esto, podemos llegar a esta conclusión. Solo la luz de Cristo puede alumbrar el corazón del ser humano que está ciego y perdido. Solo la luz de Cristo puede alumbrar y traer el mensaje de vida al campo que está en desastre, a su campo que está en oscuridad. Solo la luz de Cristo. Así como la luz de la creación alumbró en un mundo donde no había nada, esta luz también alumbró su corazón. Y por esa gracia, usted tiene la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy yo puedo comprender que todo ha sido por gracia. Yo no puedo entender con mis propios conocimientos este evangelio. Me fue dado por gracia. Fue un regalo de Dios. Y si es así, ¿por qué yo tengo que orgullecerme? Somos llamados por eso, esos evangelistas, que primero sepa la razón por la que Dios lo ha llamado. Segundo, no olvide que usted es la iglesia que tiene el pacto. Y no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. No hay otro nombre, ¿verdad? Y si es así, agradecemos a Dios que en medio de este mundo que está lleno de oscuridad, Dios iluminó con su luz nuestro corazón e iluminó nuestro campo también. Y la iglesia se levantó para esa razón. Que seamos la iglesia, la luz de Cristo. La iglesia que alumbra esa luz que quebranta la oscuridad de las tinieblas. Antes de concluir, quiero compartir. Póngase a pensar. ¿Usted realmente es ese evangelista? Ese pastor es el líder. Esa es su identidad, hermano. Y si esa es su identidad como pastor, como líder, ore con esto. Aférrese a la palabra. Dios le ha dado todo. No se preocupe por el futuro. Ese es el llamado que Dios le ha dado a usted en ese lugar. Solamente a través de Cristo. Quiero concluir el mensaje del día de hoy.
Tal vez usted me dirá, pastor, yo estoy solo. Muchas veces, pastor, me siento débil. Muchas veces no tengo personas a mi alrededor que puedan ayudarme también en este campo. Muchas veces pasa esto. Y realmente yo lo comprendo también. Yo por muchos años pasé también por esto, siendo líder en la iglesia y ahora pastor. Muchas veces sentía que no podía más. Pero Pablo dice algo muy importante en el versículo 7 de nuestra conclusión. ¿Quiere leer conmigo? Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Dice la Biblia. El Evangelio. La luz de Cristo. Este tesoro en vasos de barro. No dice en vasos de oro. No dice en vasos fuertes. No dice en vasos que todo lo soportan. Dice en vasos de barro. ¿Qué quiere decir esto? Débiles. Que por cositas se rompen. Esos son los vasos que Dios llama a nuestra vida. Yo reconocí realmente como pastor y como líder que muchas veces soy débil. Y las mayorías de las veces, muchas veces, me dejo llevar por las situaciones. Y comprendí que mi vida es como ese vaso de barro. Ese vaso que a pesar que no era digno, porque ¿quién es digno de tener este poder? De tener este tesoro. ¿Quién es digno? Dígame. Porque usted es más inteligente, será el mejor. No hay persona que puede llegar al conocimiento completo de Cristo. Porque usted vive moralmente bien. ¿Usted cree que es digno? No hay justo en esta tierra. No hay ni siquiera uno. No hay nadie santo completamente para decir que puede vivir esta vida junto con Dios. No somos dignos. No nos merecíamos este tesoro. Pero la Biblia dice que en medio de toda su gracia, Él nos eligió. Y nos eligió y nos llamó vasos de barro porque a pesar de nuestra debilidad, Él nos sigue formando. Él nos sigue guiando. A pesar de que toda nuestra vida, pasada y presente, ha sido tal vez un caos, hasta el día de hoy, Él sigue obrando en nuestra vida. No olvide que aquel que empezó la buena obra en usted, la terminará en el día de Jesucristo. Qué gran bendición y promesa para nosotros. Por eso, pastor, hoy, líder que me escucha hoy, usted que está escuchando tal vez primera vez el mensaje, usted no está solo. Si usted ha abrazado este evangelio de Jesucristo, usted se ha aferrado a este pacto de Jesucristo, en medio de toda su debilidad, ahí está el mayor tesoro, el evangelio. ¿Y sabe por qué está? Y yo alabo a Dios por esto, para que la excelencia de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que como pastor yo no tengo nada por qué orgullecerme, nada por qué decir yo hice algo, que por mis buenas palabras o léxico yo cambié a las personas. No tengo por qué orgullecerme porque mi vida es débil. Por eso cada día necesitamos de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Oremos por esto. Haga este título de oración en su vida. Dios, quiero ser esa iglesia. Quiero ser este evangelista que solo alumbra la luz del evangelio. Dios, ayúdame a no olvidar mi identidad. Que en este día, a pesar de este mundo que está atrapado en las tinieblas, Dios, yo pueda ser esa luz para esas personas que están ciegos espiritualmente. Y que pueda recordar que Satanás, aunque esté obrando y engañando al mundo entero, yo soy ese evangelista que porta la luz, que tiene esta luz. Ore. Somos el pueblo de pacto, el pacto de la iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Solo este evangelio puede salvar a las personas. Y así usted pueda vivir con esa identidad, que un día, en medio de su corazón que estaba en oscuridad, la luz del evangelio alumbró su vida. Y le permitió conocer este evangelio y la excelencia de la gracia de Dios. Hoy somos hijos de Dios. En medio de la debilidad, en medio de toda la situación, Dios nos ha llamado para ser portadores de este evangelio, de este tesoro, en medio de nuestra vida como vasos de barro.
y transmitir este evangelio, dándole toda la gloria a Dios. Por eso Pablo en el versículo 8 dice, y algo que impacta, dice, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y dice al final, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Somos la luz de Cristo. La luz que ilumina el campo que está en oscuridad. Está bien si usted hoy no se siente bien. Está bien en medio de la debilidad. Mire los campos. Mire su vida, que usted es testigo de la vida y del poder de Jesús en ese campo. Hoy oro por usted con amor. Como usted, como pueblo de pacto, continúe haciendo el mayor deseo de Dios, proclamando este evangelio de Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos en esta época. En una época en oscuridad, en una época del ser humano que está en desesperación, nos ha salvado, Dios. Hoy podemos decir que solamente fue por tu gracia. El día de hoy y todos los días podamos disfrutar de esta realidad en nuestra vida. Somos la iglesia que alumbra la luz del evangelio. Que no seamos engañados por el ambiente, ni por el campo, ni mucho menos por Satanás. Que podamos predicar solo Cristo, que es aquel que quebranta la oscuridad, que tiene atrapado al ser humano, Dios. Gracias porque en un día nuestro corazón estaba como Génesis 1:2, en vacío, en desorden y en tinieblas, y un día la luz de Dios alumbró nuestro corazón. Un día llegamos a ser tu hijo, por pura gracia, Dios. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por llamarnos a nosotros siendo débiles y no éramos dignos. Nos llamaste, nos salvaste, nos elegiste para proclamar este evangelio. Te damos toda la gloria a ti en esta hora. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.